Muy bien, una vez más, queridos amigos, vamos a continuar esta segunda parte, después de haber comprendido claramente el significado de predestinación. Ahora vamos a entender qué es cristología, es decir, el estudio de Cristo que ha tomado estos últimos 2 milenios. Vamos a analizar temas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es la Trinidad? ¿Cuál es la relación entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo? El significado de renacer o el nacer de nuevo, el cual trata de la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y la gente caída. Es decir, vamos a ver todo aquello que nos va a permitir comprender claramente a través del principio divino todas estas dinámicas y todas estas relaciones que son fundamentales para nuestra vida. No estamos tocando temas doctrinarios nada más. El propósito del principio divino, el propósito de este ciclo de conferencias es ayudarle a usted a que comprenda el camino para su crecimiento y su fortalecimiento, tanto interior como externamente. Veamos entonces la primera sección, que trata del valor de una persona que ha cumplido el propósito de la creación. Habíamos dicho en un comienzo, en la conferencia de los principios de la creación, que la persona que establece una unidad absoluta con Dios, es decir, la persona que logra cumplir la primera bendición, se transforma en una persona verdadera o una persona perfecta, que tiene una unidad inseparable con Dios. Es decir, cuando uno ve a la persona que ha alcanzado esa primera bendición, vamos a imaginarnos a Adán en el comienzo de la historia. No existía el pecado, de ninguna manera había pecado. Vino la tentación, pero sin embargo, Adán no responde, no cae, no come del fruto, sigue creciendo. Llega al tope de su periodo de crecimiento y llega a la unidad absoluta con Dios, sin pecado, sin naturaleza caída. Cuando uno ve a Adán, ¿a quién ve? Ve a Dios. Ve la manifestación visible de ese Dios invisible. Por eso la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán, el postrer Adán. Y por eso Jesús dice, quien ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Ven esta diapositiva? Jesús era una persona verdadera, unida con Dios. Entonces, quien veía a Él, veía a Dios. Por eso, de la misma que tenemos la relación entre el yo espiritual y el yo físico, esa unidad entre mente y cuerpo, una persona verdadera tendría una unidad absoluta con Dios. Sería como el cuerpo de Dios, que correspondería a la voluntad de esa mente que es Dios. Entonces, una persona que cumple el propósito por el cual ha sido creado, se transforma en una persona que experimenta el corazón de Dios, que es el templo de Dios, como leemos en 1 Corintios 3:16, y tiene naturaleza divina. Porque lo que tenemos que entender en este comienzo de la conferencia de Cristología es cuál es el valor de una persona que alcanza a cumplir el propósito de su creación. Vemos entonces, cuando Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús habló de esto, porque es la voluntad de Dios que alcancemos esa unidad absoluta. La persona entonces que logra esa unidad llega a la perfección. Es perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Es decir, que todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todas sus ideas y todas sus acciones reflejan 100% la naturaleza divina de Dios. Por eso decimos entonces que una persona que ha cumplido el propósito de su creación, es decir, una persona verdadera, una persona perfecta, es aquella que tiene valor divino. Segundo, vamos a analizar cuál es la relación entre esa persona verdadera que ha cumplido el propósito de su creación en relación con otra gente, en relación con el prójimo. Cada persona que ha completado el propósito de la creación es una existencia única en el cosmos.
Es decir, que la persona que ha alcanzado esa unidad con Dios, que es perfecta en el corazón con Dios, refleja la naturaleza divina de Dios, pero es única. Habíamos aprendido en la primera conferencia que Dios experimenta la alegría en ese dar y recibir con su objeto de amor. Pero así como los padres tenemos diferentes hijos y con cada uno de ellos vemos un valor único y una relación de dar y recibir entre sujeto y objeto de amor único, de la misma manera, la persona que alcanza esa perfección, esa unidad con Dios, cumple su propósito de la creación, comparte ese amor, comparte esa naturaleza divina que viene de Dios con un valor único. Luego vamos a analizar el valor de esa persona verdadera en relación con el universo. Es decir, con Dios tiene valor divino. En relación al prójimo es valor único. Y en relación a la creación decimos que tiene valor cósmico. ¿Por qué? Porque una persona quien ha cumplido el propósito de la creación puede gobernar el universo entero. Por eso decimos que tiene el valor del cosmos entero. A través del yo físico, uno tiene la capacidad de dominar a la creación natural. Dominar los minerales, dominar las plantas, dominar los animales, los tres reinos. El hombre ha sido creado como hijo de Dios para heredar la posición de dueño del universo. El mundo material dominado a través de nuestro yo físico. Por el otro lado tenemos un yo espiritual, el cual se relaciona con el mundo espiritual. Y cuando combinamos el mundo físico con el mundo espiritual, abrazamos el cosmos. El hombre es el único que tiene esa capacidad de ser el centro de armonía, la capacidad de ser el gobernante de ambos mundos. Los ángeles moran solamente en la dimensión espiritual. Los animales, las plantas y los minerales solo en la dimensión física. Dios ha creado al ser humano entonces que ha cumplido ese propósito de la creación con un valor cósmico. Entonces, entendiendo esto claramente, vamos a la segunda parte y es analizar Jesús. Porque nosotros entendemos claramente, de acuerdo a lo que nos ha explicado el principio divino, que Jesús ha sido un hombre perfecto, un hombre verdadero. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido el propósito de la creación. Él llegó a cumplir esa primera bendición. Por esto, en esta segunda sección, vamos a analizar Jesús y la persona que ha realizado el propósito de la creación. Es muy importante, porque si bien tenemos fe en Jesús, amamos a Jesús, confiamos en Jesús, es muy importante entender su posición. Porque no nos olvidemos que externamente Jesús era un hombre de carne y hueso como yo. Con ojos, nariz, boca, hablaba, bebía, comía. Entonces, ¿qué era lo diferente entre ese hombre de 30 años que caminaba por Israel y todos los demás? Vamos a ver entonces que la historia humana, dijimos, es la historia de la providencia de la restauración y que su meta es la realización del reino de los cielos en la tierra. Cuando al final de la historia el árbol de la vida que estaba perdido en el jardín del Edén se recobrará. Esa ha sido la historia de la restauración. Vamos a recordar esto entonces. Si usted mira en su pantalla, va a ver que el deseo de Adán, antes de haber caído, era ser el árbol de la vida, ¿recuerdan? Y dijimos que el árbol de la vida simbolizaba al Adán perfeccionado. Debido a esa caída, la esperanza de la humanidad ha sido ese árbol de vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 22:14 leemos claramente que es Jesús el que ha venido como el árbol de la vida, el hombre perfeccionado, el que tenía una unidad absoluta de corazón, mente, espíritu y cuerpo con Dios. Era el Dios visible. Por eso decimos que pese a que a la caída de Adán se frustró la voluntad de Dios, la humanidad caída ha esperado ser restaurada como árboles de vida. Es decir, queremos ser uno con Dios, ¿sí o no? Todo hombre, toda mujer
quiere tener esa unidad absoluta con Dios. ¿Es posible o no? ¿Podemos alcanzar la perfección en nuestra vida aquí en la tierra? Claro que sí. Leímos anteriormente, Jesús le dice a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso es un regalo tan precioso tener el principio divino que nos dará las herramientas para que podamos alcanzar ese tan anhelado sueño. Entonces vemos que a través de este proceso va a existir en el camino de la restauración la posibilidad de encontrarse con el árbol de la vida. Es decir, el ejemplo, el modelo. Veamos entonces, como dice Apocalipsis 22:14, Jesús es el árbol de vida mencionado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Adán, quien tenía que haber realizado el ideal de la perfección, simbolizado por el árbol de vida en el jardín del Edén, ¿qué pasó? Se perdió, cayó, cometió pecado. Dios sintió dolor en su corazón. Yo los aliento a que lean mucho ese versículo, Génesis 6:6. Porque muchas veces creemos que Dios está ahí arriba, más allá del tiempo y del espacio, y no está sensible a nuestra realidad. Sin embargo, Dios es el más sensible de todos, es nuestro Padre de amor. Entonces, la Biblia nos muestra que pese al fracaso en la historia de la restauración, Dios ha obrado hasta que apareció Jesús, quien finalmente pudo transformarse en el árbol de la vida porque sí realizó la meta de la creación. Es decir, cuando vemos a Jesús, vemos a un hombre que ha cumplido el propósito, la meta de la creación de Dios. Por eso decimos que una persona perfecta tiene un valor divino, un valor único, un valor cósmico, y este fue Jesús de Nazaret. Por eso decimos que Jesús es el Adán perfecto. Jesús, igual que Adán, nacen ambos como hijos directos de Dios, sin pecado original, sin naturaleza caída. Lea 1 Corintios 15:45. Jesús es el segundo Adán. Él cumple su responsabilidad. A diferencia de Adán, el primer Adán que fracasa y que cae, Jesús va por su periodo de crecimiento. Por eso hasta los años 30, Él no predica, Él no enseña. Recién a sus 30 años en Mateo 4, capítulo 4, versículo 11, Él dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él había alcanzado la perfección total. Era el Adán verdadero, el Adán perfecto que se había perdido en el jardín del Edén. Ahora entonces nos hacemos una pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque por un lado decimos que Él ha sido un Adán perfecto, ha sido un hombre verdadero o un hombre perfecto. Y a veces ha existido confusión en relación a la divinidad de Jesús. Por eso decimos que la creencia cristiana convencional en la divinidad de Jesús está bien fundada. Porque como un ser humano perfecto, Jesús es totalmente uno con Dios. Es lo que compartíamos antes. Si nosotros miramos la pantalla, Jesús es uno con Dios. Por lo tanto, quien ve a Jesús, ve la manifestación visible de Dios. Dios estaba dentro de Jesús, 100%. Pero afirmar que Jesús es un hombre que ha realizado ese propósito de la creación, es decir, es perfecto, no se degrada el valor de Jesús en lo más mínimo. Al contrario, el principio de la creación explica el valor verdadero de la persona perfeccionada. Y ese fue Jesús. Es decir, que haya sido un hombre no lo desciende en lo más mínimo a su nivel de perfección, de divinidad, a su valor único, cósmico y divino. Pero sí lo que tenemos que entender es que Jesús fue un hombre, fue un ser humano, fue el Hijo de Dios. Cuando en 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque algunos han creído erróneamente que Jesús es el Dios creador, hecho carne en el sentido físico de la palabra. Dios dejó su divinidad para hacerse hombre. No debemos confundir esto. Jesús fue divino, pero Jesús era el Hijo de Dios.
La Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Si se sentó a la diestra de Dios, no puede ser el Dios mismo, el mismo ser. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Una vez más está mostrando claramente que Jesús es un hombre. Divino, pero es un hombre. Leemos en la carta de Hechos, en la carta de los Romanos y también en la primera de Corintios 15, 21, donde claramente manifiesta que Jesús es un hombre. La Biblia dice que por un hombre se alcanzó la muerte, Adán, y por otro hombre, Jesús, se alcanzó la vida, la resurrección eterna. Vemos entonces que el concepto tradicional de no entender que Jesús fue un hombre de carne y hueso, en realidad solamente ha traído confusión. Pero como les decía antes, es Jesús Dios mismo. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a Dios, Jesús dijo lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Y cuál es el problema de esto? Es que, basado en este versículo bíblico, muchos han creído que Jesús en realidad era Dios mismo. Pero repito, tenemos que aclarar la diferencia entre ser un hombre divino, es decir, un hombre que posee la naturaleza de Dios, las características de Dios, poder amar como Dios ama, poder transmitir ese poder de amor verdadero, y otra cosa es ser el Dios mismo. Por eso decimos que ya que Jesús es uno con Dios, Él puede considerarse un segundo Dios, pero no el Dios creador. Por eso tenemos que entender claramente, al ser uno con Dios, sí, es la manifestación visible. Por eso si alguien preguntaba, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Y dónde está Dios? Sí, alguien puede decir, bueno, mira, ahí tú puedes ver a su Hijo, que es uno con Dios, es uno con su Padre. Por lo tanto, si quieres ver cómo es Dios, mira a ese hombre verdadero, a ese hombre perfecto, pero no el creador del cielo y de la tierra. Entonces, en relación Jesús y la gente caída, Jesús y cada uno de nosotros, vamos a analizar esto. ¿Qué significa para nuestra vida diaria? Porque Jesús vino con un total valor de una persona verdadera que ha completado el propósito de la creación. Los ángeles se pusieron a sus pies y toda la creación estaba bajo dominio. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de Jesús tenía un dominio sobre todas las cosas, incluso sobre los ángeles, por ser un hombre verdadero, por ser un hombre perfecto. El segundo punto es que no tiene pecado original, por lo tanto Satanás no puede invadirle. Tercer punto, verdaderamente entiende la voluntad de Dios. Al ser uno con Dios, al tener una unidad absoluta, inquebrantable, esa unidad con Dios es la unidad más poderosa del universo. Él también pudo entonces experimentar el corazón de Dios. Esa es la situación de Jesús. Pero ¿qué sucede con la gente caída? La gente caída es diferente, porque una persona caída no tiene nada del valor de una persona verdadera que ha cumplido el propósito de la creación. Más bien, él ha caído tan bajo que él admira a los ángeles que fueron creados para ser sus sirvientes. Entonces, una persona caída en relación con la naturaleza, con todas las cosas, no tiene un dominio verdadero. Por eso decimos que mira por encima a los ángeles e incluso a la creación. No nos olvidemos que los seres de la naturaleza no cometieron pecado. El hombre sí. Por lo tanto, los seres de esta naturaleza tienen un nivel superior. No han violado los principios de Dios. Una persona caída nace con pecado original, por lo tanto, Satanás puede atacarle. Satanás puede influenciar.
Y decimos también que pese a que una persona intente lo que quiera, haga el esfuerzo una y otra vez, no puede entender completamente ni la voluntad ni el corazón de Dios. ¿Ven este dibujo? Una persona caída no puede tener ni su buena relación vertical con Dios, el Creador, ni su relación con todas las cosas. Esa es la diferencia. Por eso entendemos claramente que tiene que haber un renacimiento. Se ha hablado mucho entonces acerca de la Trinidad y el renacimiento. El principio divino en esta última parte de esta conferencia nos aclara, pero de una manera tan contundente, ¿cuál es el significado? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es el renacimiento? ¿Y por qué es importante para nuestras vidas? Leemos en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, que es cuando se le acerca Nicodemo, uno de los líderes judíos, preguntándole acerca de cómo entrar en el reino de Dios. Jesús le dice lo siguiente: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en ese momento, Nicodemo, que escucha, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces uno ya de viejo tiene que ingresar por segunda vez en el vientre de la madre. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo, no es un renacer físico, que tú tienes que entrar nuevamente en un vientre. Es el renacer a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando analizamos el renacimiento, Jesús, el Espíritu Santo y su misión para dar renacimiento, Él dice, a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué deben nacer las personas caídas nuevamente? Esto se debe a que Adán y Eva cometieron el pecado. Esto es algo que siempre tenemos que recordar, porque nosotros no nos encontramos en una situación original. Usted y yo venimos como fruto de una relación entre nuestro primero padre y nuestra primera madre, que no fueron verdaderos, sino falsos. Y de ahí viene toda la humanidad. Debido a ese pecado, debido a esa muerte, es que hay que renacer de nuevo, como vimos en la conferencia de resurrección. Entonces, Adán se transformó en un padre falso, Eva se transformó en una madre falsa. Centrados en Satanás, tuvieron hijos con pecado. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, para poder entrar al reino, hay que renacer de nuevo. Y las personas caídas deben renacer de nuevo como hijos e hijas sin el pecado original. ¿Y qué significa esto? Jesús sabemos que vino como el Padre verdadero. Es el segundo Adán, ¿recuerdan? Como segundo Adán está en la posición de Padre. Pero si Jesús dice que hay que renacer de nuevo para que haya un nacimiento o un renacimiento, necesitamos de un Padre y de una Madre. Y si Jesús está en la posición de Padre, ¿quién está en la posición de Madre? Sí, el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, hay que renacer a través del Espíritu Santo. Hay muchas manifestaciones espirituales, muchas experiencias que hemos tenido donde explica claramente que el Espíritu Santo es el abrazador, el consolador, el que nos cobija como una madre. Entonces, entendemos que si bien existe esta Trinidad que nosotros oramos y rezamos, hablamos de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, en realidad tenemos que entender que debería haber existido una Trinidad original. Porque si Adán y Eva no hubiesen caído, ¿qué hubiese pasado? Adán llega a la perfección. Imaginemos, sabemos que no ocurrió, pero vamos a imaginarnos. Adán comienza a crecer y alcanza su unidad con Dios. Eva comienza a crecer y alcanza su unidad con Dios. No hay pecado, no hay necesidad de Mesías,
No hay necesidad de religión, de oración, de ayuno, de penitencia, no. Adán es un hombre perfecto. Eva es una Eva perfecta y se unen centrados en Dios. Esa es la Trinidad original. Por eso decimos esta Trinidad con Dios original, pero debido a que ellos cayeron, en vez de transformarse en un padre verdadero y una madre verdadera, ellos fueron un padre falso y una madre falsa. ¿Entienden esto? Entonces, debido a que hay un fracaso en el primer Adán y la primera Eva, se ve la necesidad de la búsqueda del segundo Adán y la segunda Eva. Por eso hablamos de la Trinidad espiritual, la que han traído Jesús y el Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesús y el Espíritu Santo, establece esa unidad con Dios, entonces uno recibe el bautismo, la resurrección. Pero es una salvación, dijimos, espiritual, es una Trinidad que tiene que ver con el sentimiento interior. Nuestro cuerpo sigue todavía sometido a las tentaciones de la carne. Como leímos en la carta de los Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 25 del apóstol Pablo. Recuerda, cuando él decía, yo me deleito en la de Dios, sí, recibí a Jesús y el Espíritu Santo, he renacido, me regocijo, estoy re feliz internamente, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, que no quiero cometer. Por eso Jesús habló de la segunda venida. En el momento de la segunda llegada va a ser cuando aparezca el tercer Adán, junto a la tercera Eva. Vamos a encontrar entonces la Trinidad no solo desde el punto de vista espiritual y física. La salvación no solamente espiritual, sino física, la restauración completa. Ellos vendrán en la posición de padres verdaderos para dar la liberación final, la salvación final, la restauración final a usted, a mí, a toda la humanidad. Por eso nosotros entendemos que a través de estas explicaciones, a través de estas conferencias del principio divino, podemos salir de tantos años de ignorancia, de tantos años de duda, de tantos años de confusión que nos ha llevado a sentirnos mal. Cuando uno es ignorante, cuando uno no conoce, cuando uno tiene dudas, se siente muy incómodo. Gracias al principio divino, entonces, podemos recibir ese mapa que nos va a llevar al destino que todos estamos buscando. Poder comprender entonces, como decía la profecía en el Apocalipsis 19:7, regocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, se ha vestido de blanco, lino fino. Estamos viviendo en ese tiempo en la historia. Y más adelante, a medida que vayamos viendo las conferencias del principio divino, podremos entender que en los últimos días el Señor aparecerá en la tierra. Y yo le prometo que le voy a decir exactamente cuándo se va a producir esa segunda venida de Cristo. Sí, usted puede que se sorprenda, pero yo le prometo hoy, y lo va a corroborar más adelante, yo le voy a explicar cómo se va a producir la segunda venida, cuándo se va a producir la segunda venida y dónde se va a producir la segunda venida. Una vez más, le agradezco muchísimo por su amable atención y en nombre de todos los que trabajamos aquí en Telepaz, le deseamos que Dios le bendiga. Muchísimas gracias.